Arrancamos. Bueno, ya somos varios acá en este encuentro, así que me parece que estamos en condiciones de arrancar. Si están de acuerdo los invitados, Juanjo. Em, bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos los que están acá presentes en esta actividad que organizamos desde la Comisión de Desarrollo Económico de REDAPE. Para quienes no conocen nuestra organización, somos una asociación civil integrada por profesionales de todo el país, estamos vinculados a las relaciones internacionales y bueno, en el marco de la red buscamos generar espacios de debate, de reflexión y también espacios para la elaboración de propuestas para una inserción soberana de Argentina en el mundo. Así que bueno, lo que hoy nos convoca en particular es la actividad que titulamos La inestabilidad como regla, economía argentina y desconcierto global, para la que contamos con dos grandes invitados, Noelia Abate y Martín Shapiro. Con esta propuesta buscamos aportar un poco de claridad al panorama nacional e internacional en un contexto en el que estamos constantemente bombardeados por información y en el que se torna complejo abstraerse por ahí de tanto ruido y construir una mirada crítica sobre los acontecimientos nacionales e internacionales. En el ámbito nacional, sabemos que hay un programa de estabilización en marcha que hasta el momento ha mostrado algunos resultados, como la baja de la inflación, pero con costos sociales y económicos altísimos, y que aún genera muchas dudas. Si este programa es sostenible en el tiempo, si será esta gestión o está siendo capaz de responder a las expectativas del mercado y a las expectativas que generó antes de asumir, si podrá conseguir los dólares y el financiamiento que son necesarios no solo para los vencimientos de deuda, sino también para implementar una estrategia de crecimiento a mediano y largo plazo. Bueno, como vemos, hay más preguntas que respuestas y además creo que es crucial preguntarnos si estas decisiones de política económica que está implementando el gobierno actualmente se encuentran alineadas con las realidades del contexto global, ya que todo esto sucede en un contexto que, como sugerimos en el título de la actividad, está fuertemente atravesado por una condición de incertidumbre, de inestabilidad, un contexto crecientemente polarizado entre China y Estados Unidos, que en los últimos años recrudecieron su guerra comercial de subsidios y aranceles, también con otros países de importancia regional, como es el caso de Brasil, que buscan posicionarse por fuera de esa polarización y ganar en márgenes de autonomía. En definitiva, un contexto que plantea desafíos y oportunidades para la Argentina si es que se la saben aprovechar. Bueno,
Para ayudarnos a entender, a desentrañar un poco este panorama complejo, están Noelia y Martín, como ya los nombré. Noelia Bate es economista y doctoranda en desarrollo económico. Se especializa en temas relacionados con el desarrollo productivo y desarrollo económico. Martín Shapiro es abogado especializado en relaciones internacionales y columnista de política internacional en los medios Cenital y Futurock. La idea de esta actividad es que nos podamos ir con algunas herramientas que nos permitan comprender con mayor profundidad la política económica de este gobierno y con claves para pensar de qué manera se pueden conectar las necesidades que tiene la economía argentina, tanto en su dimensión financiera como productiva, con las posibilidades que ofrece el contexto geopolítico actual. Cuando terminen ambas exposiciones, vamos a leer las preguntas que hayan surgido durante o después de las presentaciones. Las pueden ir haciendo en el chat del Zoom. Así que bueno, le cedo la palabra a Noelia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, Pilar, gracias por la presentación. Y bueno, como comentaba un poco Pilar recién, vamos a estar hablando un poco de cuál es el contexto macro en el que se están dando las distintas políticas económicas. Preparé una pequeña presentación, así que voy a compartir pantalla. Cuéntenme si se ve lo que estoy compartiendo. A ver, Perfecto, se se ve. ve bárbaro. Ahí está. Bueno, un poco, como decía recién, quisiera hablar entonces de cuál es el contexto macroeconómico en el que estamos actualmente, qué perspectivas podemos ver, y para eso arrancar comentando un poco cuál es el panorama general en el que nos estamos moviendo y básicamente las principales características que me parece que hay que destacar es que tenemos superávit fiscal, tanto primario como financiero. Sí tenemos la presencia de inflación de forma acumulada que sigue siendo alta, aunque estamos viendo una tendencia a la desaceleración. Obviamente tenemos ciertas anclas de nominalidad, que son la recesión económica y el tipo de cambio que se encuentra atrasado. Seguimos teniendo este famoso cepo cambiario. Hay una búsqueda constante por el saneamiento del Banco Central de la República Argentina y tenemos nuevas reglas de juego que vienen dadas con lo que es el proyecto o ya la ley bases. Pero para entender lo que está pasando en el plano económico, sí me parece necesario comprender cuál es la hoja de ruta política y para eso creo que el principal eje ordenador que tendríamos que destacar en el día de hoy para poder entender de la mejor manera posible qué es lo que está pasando a nivel macro es esta búsqueda del gobierno de reducir la inflación, entendiendo que la inflación es un producto instantáneo de la emisión monetaria. Entonces, si yo contraigo la emisión monetaria, voy a reducir la inflación, hay como una relación directa. Y en este sentido, el gobierno nos va a destacar tres causas de emisión monetaria que son ordenadas, están puestas como las destaca el gobierno, digamos, de peor a no tan peor, por decirlo de cierta forma. Primero vamos a encontrar el déficit fiscal, que es algo que ya desde la campaña venimos escuchando que es básicamente un enemigo de la economía para el actual presidente, con todas digamos, todo el perjuicio que tiene obviamente esto, pero que también con las contrapartidas que puede llegar a tener y que puede ser positivo a nivel de lo que es el gasto, lo vamos a ver un poquito más adelante. En segundo lugar, tenemos el pago de intereses por los pasivos remunerados que emite el Banco Central. Recordemos que el central emite estos pasivos, es decir, coloca deuda para absorber liquidez de la economía, es decir, se financia, pero también absorbe liquidez y la contraparte de esto es que obviamente tengo que pagar intereses y el pago de estos intereses necesariamente conlleva a la emisión monetaria. Y en tercer lugar, que en su momento el gobierno lo destacó como el peor, el menos malo de todos, es la compra de dólares para justamente mantener el tipo de cambio. Pero que no sería tan malo, en su momento destacó el gobierno, porque en última instancia estoy incrementando mis reservas. Bueno, para estas tres causas de la emisión monetaria, que dijimos que era la clave para el gobierno para reducir la inflación, el gobierno tiene tres propuestas. En primer lugar, obviamente, la contrapartida de este déficit fiscal es alcanzar el superávit, que es lo que venimos viendo en estos últimos meses. ¿De qué manera? Bueno, contrayendo los gastos. Después ahora vamos a analizarlo un poquito mejor y vamos a ver que también esta contracción de gastos
nos termina arrastrando una caída en los ingresos. Entonces hay que ver la sostenibilidad, cuánto puedo seguir achicando esta torta. La propuesta para resolver lo que sucede con el pago de los intereses por los pasivos remunerados del central fue el traspaso de los pasivos remunerados, estas letras, estas deudas que tiene el central al Tesoro a través de un nuevo instrumento que son las letras fiscales de liquidez. Y en último lugar teníamos esta compra de dólares que me permitía mantener el tipo de cambio, pero que bueno, la contraparte es que yo sigo incrementando mis reservas. Bueno, la propuesta fue que para reducir o para contraer la brecha cambiaria, porque el tipo de cambio continúa pisado, es intervenir el mercado financiero. Todo esto lo digo como un pantallazo, como la primer gran foto que me gustaría que tengamos de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Lo vamos a ir masticando, lo vamos a ir bajando un poquito mejor, pero sí me parece importante tener, ¿no? Esta primer pantalla. Tengo inflación, cuál es el causal, emisión monetaria, y qué es lo que está originando la emisión monetaria que le preocupa al gobierno, déficit, los intereses del central y la compra de dólares. Y la propuesta es alcanzar el superávit, transferir estos pasivos que son los que me hacen pagar intereses, se los transfiero al tesoro, ahora vamos a ver por qué, y después, para poder contraer esta brecha cambiaria que se produjo por pisar el tipo de cambio, por tener este crawling peg, es decir, estas micro devaluaciones al 2%, que se ubican por debajo de la evolución generalizada de los precios, bueno, la contrapropuesta fue intervenir el mercado financiero. Me voy entonces al primer eje. Habíamos dicho recién que cómo combatimos este déficit fiscal vía alcance de superávit, y el superávit de qué manera lo vamos a estar alcanzando. Bueno, para eso quiero que mastiquemos un poquito qué pasa entonces a nivel ejecución presupuestaria. Como decíamos recién, entonces el superávit termina siendo un medio ¿para qué? Para reducir la emisión monetaria. Después tenemos que, luego de más de 10 años, estamos observando resultados primarios y financieros positivos. ¿A costa de qué? Estábamos hablando recién. Bueno, la propuesta fue contraer los gastos, pero lo que estamos viendo es que los ingresos totales también están cayendo. Entonces, ¿qué termina pasando? Bueno, los segundos se terminan contrayendo a una mayor velocidad que los primeros, entonces termino teniendo un saldo positivo. Pero esto no deja de ser producto de la recesión económica. Entonces, lo que habrá que preguntarnos, y el gobierno también, es cuán sostenible en el tiempo puede ser esta situación. Pero bueno, para poner un poquito en números lo que acabo de decir, si nos paramos en junio, vamos a ver que los ingresos totales son pesos, los gastos primarios fueron 7 millones de pesos, todo está expresado en millones de pesos. Claramente acá tenemos un resultado primario positivo, que son estos 488.000 que tenemos acá, que cuando le sacamos estos intereses netos, que me parece interesante destacar, que representan el 3% de los gastos primarios, tenemos nuevamente un resultado financiero de 238.000 millones de pesos. En el primer semestre, lo que tenemos también es que los ingresos totales superan a los gastos primarios, dando lugar nuevamente a un resultado primario positivo. Ahora lo que tenemos es que cuando miramos a nivel primer semestre, ya los intereses empiezan a ser un poquito más voluptuosos y ya empiezan a tener otra participación, no como la que vemos en junio, sino bastante mayor, que representan un 13% de este gasto primario, y tenemos de nuevo resultados financieros positivos. Pero me parece interesante ver este factor a nivel porcentual, cuál es la participación con respecto a los gastos primarios, porque más adelante vamos a estar viendo cómo son las participaciones, y este 13 vamos a ver si es mucho o poco con respecto a otras cosas, a otras partidas, para poder poner en términos relativos dónde se ajusta, por cómo participa cada uno, qué variaciones tuvieron. Pero bueno. Siendo que recién veíamos que teníamos resultados primarios y financieros positivos, vuelvo a este cuadrito que tenemos acá de variaciones presupuestarias, y lo que vamos a encontrar es que tanto en junio de este año como el primer semestre de este año son variaciones reales, es decir, que yo lo comparo contra igual periodo del año pasado, pero descontada la inflación, si no es nominal, eso quiere decir que sea real porque le desconté la inflación, y lo que vamos a encontrar es que los ingresos totales en junio cayeron en términos reales un 14,8%. A nivel primer semestre, estos ingresos caen un 4,1%.
Y si los gastos, vamos a ver una contracción muy importante. En junio, esta contracción es del 35,2%, y en el primer semestre, todos los primeros 6 meses del año, denotan una caída en estos gastos primarios del 31%. Entonces, un poco corroboramos lo que decíamos antes, que lejos de ser un superávit porque hay una bonanza económica, que estamos creciendo, que recaudamos más impuestos, que tenemos más exportaciones y cobramos más derechos de exportación, etcétera, etcétera, lo que estamos viendo es que tanto los ingresos como los gastos se están contrayendo, solo que los segundos evolucionan o tienen una contracción que supera a la contracción de los primeros, y de ahí damos lugar a este superávit que termina siendo la respuesta al primer conflicto que encontraba el gobierno del déficit fiscal. Un poquito para ver cuáles son los indicadores de desempeño de estos ingresos y de estos gastos. ¿Cómo podemos explicar a grandes rasgos la caída en estos ingresos? Bueno, va a ser básicamente cuando la caída se va a explicar por la merma en la recaudación de IVA y de aportes y contribuciones a la seguridad social. Es decir, IVA es el consumo de las personas, aportes y contribuciones a la seguridad social, estamos hablando de los aportes que hacen los trabajadores, es decir, que nos está hablando de lo que está pasando con el mercado laboral, ¿no? O sea que son dos indicadores que, si son estos dos indicadores lo que nos están explicando de la mejor manera posible la caída en los ingresos, nos está hablando claramente de lo que está pasando con la actividad económica y con la economía en general, ¿no? Está cayendo básicamente el consumo y está en una etapa de contracción lo que es el mercado laboral, ¿no? Y si miramos junio en particular, vamos a ver una contracción en lo que son los derechos de exportación. Ahora, si me voy a los gastos, acá vamos a ver, para entender, digamos, por lejos, lo que mejor nos explica lo que está pasando con los gastos es la caída generalizada en lo que son las prestaciones sociales. Y acá hay que hacer foco en algo en particular, que son las jubilaciones y, bueno, en segundo lugar, las pensiones contributivas. Ahora vamos a ver en cuadritos un poco mejor participaciones y variaciones, pero por lejos podemos encontrar que las prestaciones sociales, su caída generalizada, son lo que mejor explican esta contracción en estos gastos primarios. Lo digo también porque hubo una cuestión muy importante capaz en campaña, hablando de eh, capaz de buscar este superávit y de reducir estos gastos innecesarios. Y cuando vemos, digamos, cuáles son estos gastos innecesarios, estamos viendo partidas que son muy delicadas y que le atañen a la cuestión social sobremanera, que son las jubilaciones. Sí vamos a encontrar otros ítems como por ejemplo los salarios estatales y otros gastos de funcionamiento, también explicando la contracción de los gastos primarios, al igual que la quita de subsidios económicos, haciendo foco en lo que es energía y transporte. Pero lo más llamativo, lo repito, lo vamos a ver ahora, es lo que sucede a nivel prestaciones sociales. Y bueno, como decía entonces recién, no solo se achican los dos, tanto los ingresos como los gastos, sino que esta contracción en los gastos termina pegando en un sector súper vulnerable, y esta contracción económica también me termina pegando en mis ingresos, porque fíjense que nos está cayendo la recaudación de IVA y lo que son los aportes y contribuciones a la seguridad social, ¿no? Por eso lo que terminamos viendo, más que nada, por eso acá puse la palabrita licuación, que me parece importante también tenerla a mano, es que al final la inflación terminó, sobre todo en la primer parte de este año, terminó en los primeros meses, ¿no?, de este año y de esta gestión, terminó oficiando como un agente de licuación de las partidas que nos permiten explicar de mejor manera esta contracción en los gastos primarios, que permiten mostrar este resultado positivo en lo que es el plano financiero y fiscal, ¿no? Bueno, como les decía recién, lo que pasa en junio, fíjense que lo que es lo tributario explica el 93% de los ingresos totales, y estamos viendo que lo tributario, que explica el 93% de los ingresos, cayó un 12,1%. Y como les decía recién, fíjense que los aportes y contribuciones a la seguridad social y lo que es el IVA, bueno, también ganancias, pero lo pongo como en una cajita aparte. Estos dos aspectos del sector tributario, que son los que mayor participación tienen, en términos interanuales cayó IVA un 20,1% y los aportes y contribuciones a la seguridad social un 9,5%. Estas dos partidas tan importantes que denoten esta caída en junio de este año
bueno, es bastante profunda esta caída. ¿Y por qué digo que ganancias lo pongo en una cajita aparte? Bueno, porque recordarán que el año pasado se quitó la cuarta categoría, quedó eximida del pago de ganancias, ahora se vuelve a restituir, así que se va a hacer como una suerte de compensación, se introducen un montón, digamos, se introducen varios trabajadores nuevamente al pago de este impuesto y lo que ya viene anunciando el gobierno es que va a estar modificando lo que es el impuesto, digamos, que tienen que pagar los importadores de bienes. Así que, digamos, hay como un pasamano en este pago para tratar de compensar esta cuenta, pero sí, ganancias, claramente esta caída se debe a que en junio del año pasado la distribución era bastante diferente. El resto, bueno, vemos números importantes, bienes personales 59,7%, impuestos internos 26,4%, pero vean que la participación es bastante menor. Sí me destaqué para que tengamos un poco a mano que en junio caen los derechos de exportación en un 43,7%, siendo que participan en un 5% de los ingresos, pero acá de nuevo recordemos que hay cierta estacionalidad en lo que son las exportaciones y en este momento puntualmente, claramente la brecha cambiaria es algo que, bueno, viene perjudicando a los sectores que tienen ingresos dolarizados. Obviamente el sector agropecuario no resulta para nada ajeno a esta situación. De hecho, viene manifestando el retraso, digamos, su enojo, su disgusto por lo que viene pasando con el tipo de cambio, que obviamente afecta a sus utilidades. Entonces, también hay un factor, digamos, esto también tiene que ver con lo que está pasando a nivel expo, pero también lo pondría, digamos, recordemos la estacionalidad, recordemos que esto es un momento puntual también de puja, por decirlo de cierta forma, no solo económica, sino a nivel político para ver qué va a terminar pasando con el tipo de cambio, porque recordemos que si bien tanto el FMI como decimos el sector agropecuario viene presionando por una flexibilización del tipo de cambio, el gobierno está en pleno conocimiento de que esto implicaría un traslado perfecto a precios, entonces es algo que también lo vamos a ver en un ratito, está tratando de manejar, ¿no? De la mejor manera posible. Bueno, vamos a ver después cuando miramos el primer semestre, es decir, los primeros 6 meses de este año, una distribución parecida. Lo tributario representa el 91%, cae un 3% y lo que mejor explica esta caída, que no es el 12 que teníamos en junio, claramente, es que hay una participación de lo que son IVA. El IVA está representando el 20% de estos ingresos, cae un 8,2% y nuevamente los aportes y contribuciones a la seguridad social estaría cayendo un 16,6% y explica el 28% de los ingresos. Ya cuando miramos los derechos de expo del primer semestre, obviamente hay una cuestión de compensaciones, participa un poquito mejor, hay una variación interanual positiva, pero de nuevo tenemos que continuar viendo qué es lo que pasa con la evolución del tipo de cambio y ver qué termina pasando a fin de año con estos derechos de expo, pero podemos ver, por eso les decía, lo guardamos en otra cajita, no va con IVA y con los aportes y contribuciones a la seguridad social, que esto nos está marcando otra cuestión, ¿no? Nos está marcando lo que está pasando en nuestra economía, nos está marcando lo que está pasando con el consumo, con los ingresos. La capacidad o la calidad de vida que está teniendo la gente al caer de esta forma estos indicadores. Por un lado, de lo que es el mercado laboral y por otro lado, bueno, del consumo de las personas. Después nos vamos a los gastos primarios, que de nuevo esto fue algo que se hizo bastante campaña, donde había que ajustar, ¿no? Lo que sobraba, lo que no, pero cuando empezamos a hilar fino, de nuevo, lo que les comentaba antes, vemos que las prestaciones sociales explican muy bien lo que está pasando con los gastos en general. ¿Por qué? Porque explican el 73% de los egresos, ¿no? Entonces, esta partida tan importante está cayendo en junio un 18,7% y fíjense que lo que mejor explica esta partida de prestaciones sociales es la que le sigue, que son las jubilaciones y pensiones contributivas, porque explican el 50% de estos gastos y están cayendo en el orden del 17,8%. Sí me destaqué lo que pasa con la asignación universal para la protección social, porque habrán visto que es algo
que bueno, que también se hace bastante publicidad por parte del gobierno respecto de los incrementos a este tipo de partidas, pero fíjense que ocupa un 4%, es decir, no lo podemos asemejar a lo que está pasando con las jubilaciones. Y bueno, esta partida está creciendo un 37,9% con la contracara de que tiene una participación en nuestros egresos bastante menor. Bueno, también les comentaba antes que los subsidios también nos ayudan a entender lo que está pasando con los gastos, pero fíjense que explica el 5% de nuestros egresos y tiene una caída brutal porque cae en términos reales, es decir, recordemos, estoy comparando contra el igual periodo del año anterior, descontada la inflación, está cayendo en el orden del 74,2%, un montón, y claramente lo que es energía y transporte es lo que mejor, sobre todo lo que es energía lo explica muy bien esta caída. Y después tenemos lo que son gastos de funcionamiento. Acá es donde entran los salarios. Y no sé si les suena este 13%, ¿no? Esta participación del 13% de los salarios en los gastos, con una caída del 18%. Bueno, es una participación muy similar a la que encontrábamos antes en los intereses de la deuda, cuando lo mirábamos a nivel semestre, ¿no? No en cantidades, sino en participaciones, me refiero, como para tener a mano ciertas relaciones. Y bueno, después tenemos las transferencias corrientes a provincias que explican un monto muy pequeño, pero recordarán el conflicto que hubo a comienzo de este año, Nacho Torres, lo que sucedió con las transferencias a las provincias. Bueno, lo encontramos acá. Fíjense que para Nación es algo muy pequeño, representa el 1% de nuestros egresos, pero para lo que representa las provincias es bastante importante. Y bueno, transferencias a universidades, nuevamente es una participación muy pequeña, pero fíjense que tiene una caída a nivel interanual real muy importante. Y bueno, a lo que en lo referido al primer semestre encontramos una distribución también bastante similar. Prestaciones sociales sigue explicando de mejor manera lo que pasa con los gastos, le sigue lo que son las jubilaciones para explicar a estas prestaciones sociales y que por lo tanto explican a estos gastos. Y bueno, las otras partidas de nuevo, asignación universal muestra una variación positiva con una participación bastante más pequeña con respecto a otras partidas. Y lo que son los subsidios, gastos de funcionamiento y transferencias, de nuevo, estamos viendo caídas algo menores si las miramos con respecto a junio, pero no dejan de ser bastante significativas. Pero de nuevo, partidas que tienen una participación en los egresos bastante menores. Y ahora sí me voy más tirando a lo que sería, digamos, el eje 2, lo que hablábamos de este saneamiento del balance del central, vía que, bueno, tratar de dejar de pagar menos intereses o de reducir el volumen que le representan estos intereses al central, porque de esta manera tengo que emitir menos. Bueno, por eso nos vamos ahora a lo que es política monetaria. Bueno, de nuevo, ¿cuál es la búsqueda? Sanear el balance del central. ¿Por qué? Porque quiero reducir también mi emisión monetaria. ¿Y qué es lo que estuvimos viendo también en estos últimos meses? La reducción sistemática de la tasa de política monetaria, que básicamente es la tasa que un poco rige nuestra economía, la tasa que me explica lo que está pasando con el plazo fijo. Bueno, con distintos instrumentos y con la deuda que tiene el central y las cosas que tenemos que pagar. Y esta reducción sistemática de esta tasa no hace más que también reducir en términos reales mis compromisos, porque no es lo mismo tener que pagarte intereses por una tasa nominal anual del 130 que una tasa nominal anual del 40%, que ahora vamos a estar viendo esta evolución. Después tenemos lo que comentábamos antes, esta transferencia de pasivos remunerados. Vamos a encontrar también una dolarización de pasivos más a largo plazo. Y por último, algo que también comentábamos antes, lo que está pasando con el tipo de cambio, que podríamos decir que está en cierta forma pisada. ¿Por qué? Por este sistema que estamos teniendo ahora de crawling peg al 2%, es decir, estas micro devaluaciones al 2%, que ya con decir ya esta nominalidad de este 2% rápidamente podemos identificar que se ubica bien por debajo de la evolución generalizada de precios. Si recordamos del 25,5% de infla de diciembre, el 20 de enero, bueno, así hasta llegar al 4,2, 4,6 en el que nos estamos moviendo actualmente, está bastante por debajo
de la evolución de los precios. Y eso termina dando lugar a esta famosa brecha cambiaria que tanto molesta, incomoda al sector agropecuario y otros sectores con ingresos dolarizados, con mucha razón, porque yo estoy liquidando a $1 y me doy vuelta y estoy viendo que tengo otro dólar en otros mercados, en otros sectores, y obviamente este descontento lleva bueno, a tirar un poco la bronca, vamos a decir. Bueno, si tuviera que entonces que destacar cuatro cuestiones de lo que es la actual política monetaria, eh, destacaría en primer lugar, sin dudas, como comentamos recién, la contracción de la tasa de política monetaria, que fue del 130% al 40%, la tasa nominal anual. ¿Por qué? Por lo que decíamos recién, porque quiero reducir los compromisos que tiene el central. ¿De qué manera? A través de una tasa de interés real negativa. Es decir, en cierta forma, a través de licuar los compromisos que yo tengo, yo central, y la contrapartida de esto es que me va a permitir contraer la emisión endógena de dinero. Ahora, ¿cuál es la otra cara de tomar una medida como esta? Habrán escuchado compañeros conocidos que han tirado también la bronca por esto, que bueno, el ahorrista promedio termina viéndose afectado porque el rendimiento del plazo fijo, que es una de las herramientas más utilizadas por el ahorrista promedio argentino, ve un rendimiento bastante contraído, ve una caída notable del rendimiento. Bueno, en segundo lugar, algo que también ya comentamos, lo que es el traspaso de los pasivos remunerados del central al tesoro. ¿De qué manera? A través de unas letras que se denominan letras fiscales de liquidez, conocidas como LEFI, que es un instrumento a un año de plazo y termina reemplazando a estos pases pasivos que tenía el Banco Central, que eran a un día. Eh, Porque hago como un poco de memoria, no sé si habrán visto últimamente ciertas charlas, conferencias que hicieron desde, bueno, Caputo y el titular de la cartera del Central, que bueno, un poco lo que ellos identifican es que es el tesoro el causante de que existan este tipo de instrumentos, que el Central tenga que salir a emitir un instrumento que si bien lo financia, también termina teniendo el objetivo de absorber este excedente monetario que está en la economía. ¿Por qué? Porque el tesoro termina teniendo déficit, es decir, como gastamos más de lo que tenemos, yo tengo que, digamos, mi economía está llena de circulante, tengo que absorberlo de cierta manera. ¿De qué forma? El central se da vuelta, emite, por decirlo muy coloquialmente, emite un papelito, te lo doy a vos, vos me das dinero, yo saco ese dinero de la economía, pero claro, no deja de ser una forma de financiarme, ¿no? Yo central, y después más adelante, obviamente tengo que ir pagando esos intereses. ¿Esos intereses a qué van a estar atados? A mi tasa de política monetaria, que era lo que hablábamos en el punto 1, contracción de política monetaria. Entonces, absorbo estos excedentes vía instrumentos como el que antes decíamos, pases pasivos, que eran a un día, o sea, tenían un plazo de un día, es decir, era de súper corto plazo, y yo de esa manera termino absorbiendo este excedente monetario que lo que identifica el gobierno es, che, mirá, esto le corresponde al tesoro porque es el tesoro quien gasta más de lo que tiene, gasto superior a ingresos, termino teniendo déficit. No, mira, yo esto se lo corro del central, entonces hay un saneamiento del balance del central a través del traspaso de estos instrumentos, estos pasivos remunerados al tesoro, pero la contracara de esto, si bien estoy saneando el central, es un empeoramiento del balance del tesoro, ¿no? Cae uno, sube el otro, no lo puedo esconder por mucho tiempo por debajo de la alfombra. Sí, lo que podemos encontrar en este caso, como les decía recién, antes el central tenía estos pasivos remunerados que eran pases a un día, muy corto plazo, y ahora fueron cambiados, no solo traspasados al tesoro para que se haga cargo, es decir, el tesoro en cierta forma está más comprometido a tener superávit fiscal porque necesita tener ese dinero para hacerse cargo de estas letras. Eh, pero la otra cuestión que tiene un instrumento de este tipo es que tiene un año de plazo, es decir, lo pateo muchísimo más para adelante este instrumento versus los pases pasivos de un día. Después también se instrumentó un bono, también lo habrán escuchado, que se llama Bopreal, tuvo 3 series. Es un bono que emitió el Central en dólares y el objetivo era que los importadores que tenían obligaciones pendientes de pago por importaciones del año pasado, bueno, como era muy difícil el acceso a los dólares,
que puedan ir reduciendo sus deudas con el exterior y también ir absorbiendo pesos a través de estos bonos que tuvieron tres series. Y por último me voy a lo que está pasando con el dólar, que un poquito ya lo estuve comentando, que es claramente la brecha cambiaria explicada por este retraso en la fijación del tipo de cambio. Insisto, este crawling peg al 2% que se ubica por debajo de la evolución de los precios de nuestra economía. ¿Y cuál es la resolución que se terminó tomando? Que era un poco el punto 3 de la fotito, de la primera foto que habíamos visto al principio de todo, que se resuelve la intervención en el mercado financiero para bajar el precio del dólar contado con liqui. Entonces, yo termino achicando la brecha entre el dólar oficial y los otros dólares vía caída del valor del contado con liqui, de forma tal que me termine arrastrando el precio del contado con liqui, las otras cotizaciones de los dólares. Entonces, lejos de achicar la brecha vía una devaluación, que el gobierno está en pleno conocimiento de que eso se traslada a precios y que arruinaría completamente los objetivos que tienen de inflación y de los números que quieren mostrar al mundo, que ahora vamos a ver un poquito también por qué queremos mostrar estos números. Pero bueno, acá hay una limitante muy importante que es nuestra disponibilidad de reservas, porque esta intervención lo que implica es que yo estoy ingresando al mercado financiero y vendiendo dólares para bajar la cotización de este dólar. Entonces, bueno, me voy primero entonces a lo que pasa con el pago de intereses sobre los pasivos remunerados del central. Eh, esto está, digamos, estos son los intereses que tiene que pagar, ¿no? En concepto de intereses por pasivos remunerados. Vemos que hay una caída muy importante en el pago de estos pasivos, que se debe básicamente que yo central, por mi cuenta, bajé la tasa de política monetaria, lo que comentábamos antes, de 130 a 40, que decíamos también que tiene como contrapartida, bueno, que el retorno de los instrumentos argentinos de cabecera, vamos a nombrar el plazo fijo, obviamente se va a estar contrayendo, afectando la resta promedio, sí saneando en cierta forma el balance del central. Bueno, decíamos también recién, el traspaso de los pasivos remunerados sí reduce los compromisos del central, pero la contracara es que termina incrementando los del tesoro. Y fíjense, entonces dijimos, cae la tasa de política monetaria, obviamente caen la cantidad de intereses que yo tengo que pagar. Acá hay una migración, no me detengo mucho, pero hay una migración de pasivos remunerados del central al ICAPS, que son del tesoro. Y acá finalmente me voy a julio, que se produce esta migración digamos, la migración de los pasivos remunerados a estas LEFI, que son las letras fiscales de liquidez. De nuevo, yo tenía esta deuda en el central. ¿Qué nos dice el ministro de Economía y el titular del central? Mira, digamos, este instrumento y esta deuda que yo tengo es una consecuencia de que el Tesoro gastó más de lo que debía. Entonces, yo no tengo que hacerme cargo de esta deuda, se la pasó al Tesoro, me queda mi balance saneado. Ahora el Tesoro tendrá que resolver cómo hace para tener superávit y hacerse cargo de estas letras, que ahora son a un año. Eso es cierto, estamos pateando hacia adelante estos compromisos, pero también la contracara de que el central se deshaga de estos instrumentos, se deshaga entre comillas, ¿no? Es que va a tener más libertad para fijar su tasa de política monetaria, porque antes, ¿qué pasaba? Si yo tengo todos estos compromisos, no me conviene subir mi tasa de política monetaria, porque fíjense que esta curva, así como va para abajo, porque está bajando la tasa de política monetaria, si yo la incremento, automáticamente este gráfico empieza a ir para arriba. Entonces empiezo a empeorar mi propio balance, yo central. Entonces, a través de esta migración al tesoro de los pasivos remunerados en forma de letras fiscales de liquidez, estas LEFI, bueno, ahora el central va a tener mucha más libertad para fijar esta tasa y habrá que ver, ¿no? La pregunta un poco que se hace el mercado es si lo utilizará y cómo, cuándo, de qué manera. Así que habrá que ver, porque también el incremento de tasa, así como decíamos recién que la caída de la tasa afecta el plazo fijo, cuando yo aumento la tasa de política monetaria, aumento la tasa, vamos a decir, del plazo fijo y genero más incentivos a que la gente tenga la plata invertida en un instrumento como el plazo fijo y no que esté en la economía circulando. Pero bueno, como ya vimos, toco de un lado, mejora el plazo fijo, pero tengo que pagar más intereses o pago menos intereses y arruino el plazo fijo.
Entonces, ahí está esta entidad. Ahora, el central se liberó de lo que estaba pasando con sus pasivos remunerados, entonces habrá que ver cómo utiliza esta libertad para fijar la tasa de política monetaria, a ver qué decisión termina tomando, ¿no? Bueno, este es el BOPREAL, este bono que les había comentado recién, que se les ofreció a los importadores para que puedan, bueno, pagar o, digamos, cumplir con los compromisos que tenían en el exterior y que no los venían cumpliendo porque era muy difícil el acceso a los dólares. Entonces se hicieron tres series con distintos incentivos. Acá en el primero, incentivos fiscales, en el serie 2 tenía una rápida amortización y en el serie 3 se puso un incentivo nuevo que era el giro de utilidades al exterior. Y los llamativos, fíjense los vencimientos, estamos pateando hacia adelante, pero ¿yo por qué me inscribo al BOPREAL? Porque quiero dólares para poder hacer frente a mis compromisos en el exterior. Entonces, yo entro con pesos, pero me voy de ahí con dólares. Y fíjense los vencimientos que tienen estos bonos. Entonces, básicamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos estirando el plazo de colocación de los pesos, ¿sí? Lo pateo para adelante mi deuda, pero estoy generando que el Banco Central se endeude en dólares. Bueno, habrá que ver si esto no nos está dando una pista de las expectativas de dolarización que tiene el gobierno, porque bueno, yo capaz soy gobierno y pienso para octubre del 2027 mi economía está dolarizada, no tengo problema en tener en ese vencimiento que hacerme cargo de los intereses y de todo lo que implican los vencimientos de deuda de este bono. No necesariamente, pero puede ser que sea una pauta de esta situación de sus expectativas, las expectativas del gobierno, pero sí es importante destacar esto. Estiro el plazo, lo pateo, no tengo que pagar ya como el pase pasivo a un día. La contracara es que me estoy endeudando en dólares. Y bueno, de nuevo, estamos hablando de los dólares y de esta intervención que recién habíamos comentado que decide nuestra entidad monetaria para reducir la brecha cambiaria, que en un momento llegó a ser de hasta el 60% y más también. ¿Y cómo reducir esta brecha cambiaria? Se preguntaba, ¿no?, el gobierno sin tener que devaluar y que arruine todas mis proyecciones de inflación bueno, y de todo lo que me implicaría a nivel económico y social, ¿no? En un entramado que ya está bastante endeble y bastante perjudicado por la caída en los salarios, en el consumo y todo lo que estamos viendo, producto de lo que ya veníamos hablando antes. Bueno, se resuelve esta intervención en el mercado financiero. ¿De qué manera? Vendiendo dólares para que se reduzca la cotización del dólar contado con liqui y que eso me arrastre a la baja las restantes cotizaciones y poder reducir así la brecha cambiaria, que ahora estamos viendo que ya está bajando al 41-40%. Pero, ¿qué limitación tiene esto? Bueno, claramente mi limitación son las reservas internacionales que tiene el central, ¿no? Si miramos un poquito la historia de estas reservas, vemos de enero del año pasado a la actualidad, obviamente acá vemos una caída bastante pronunciada, hay una recuperación, pero a partir de la decisión de esta medida de intervención, estamos viendo una caída en las reservas internacionales, que si este circulito me lo abro un poco más, le hago un zoom, me voy a estar yendo al cuadro, al gráfico de al lado, y voy a estar viendo una tendencia claramente negativa en las reservas internacionales del central, y esto obviamente prende la alarma en nuestros inversores y en nuestros acreedores que dicen, che, todo muy lindo con reducir la cotización del contado con liqui, pero acordate que vos el año que viene me tenés que pagar a mí también. Entonces, un poco se han prendido ciertas alertas y el ministro de Economía se ha juntado con distintos actores para llevar calma, porque claro, ojo con esta situación país, situación dólar, situación reservas, qué capacidad de repago tenés vos para conmigo a la hora de los vencimientos de deuda que tiene el país, que son bastante importantes, ¿no? Eh, bueno, paso un poquito, voy a retomar esto que comentábamos recién, pero el enganche que tengo del dólar, o claramente con la inflación, es que el gobierno está buscando mejorar estos valores, porque claramente es algo que necesita controlar y que dijimos en el momento cero que era uno de sus objetivos. Estamos viendo entonces que hay una inflación acumulada bastante alta, que sigue creciendo, pero que está tratando de reducir la pendiente de esa curva
a partir de la desaceleración de los precios de la economía. No es que estén cayendo, sino que están creciendo cada vez un poco menos. Habrá que ver a costa de qué, ¿no? Y un poco lo que veíamos al principio nos da la pauta, está cayendo el consumo porque veíamos la contracción del IVA, están cayendo los aportes y contribuciones de la seguridad social, producto de lo que es el mercado laboral. Entonces, sí, estamos viendo que la recesión económica, el retraso cambiario, también la continuidad del cepo, que es un factor que también el gobierno se lo puso como uno de sus objetivos, discontinuar lo que está pasando con el cepo, pero de nuevo, destapar esa olla tendría unas implicancias bastante graves a nivel social y obviamente también económico por el traslado a precio que eso tendría. Pero bueno, al momento, esta es la foto que tenemos y de la cual el gobierno se jacta, esta caída un poco en lo que está pasando con las inflaciones mensuales. De nuevo me voy a lo que es actividad. ¿Por qué? Porque esto me explica todo lo que estuvimos hablando. Entonces, ¿dónde nos deja parados? Dijimos entonces que había recesión económica para explicarme lo que pasa con lo que es la caída de los ingresos y que es un poco un subproducto de lo que está pasando con la contracción del gasto. Y lo que vamos a encontrar es que, como contrapartida de todo lo que hablábamos antes, de superávit fiscal, financiero, superávit primario, perdón, estas buenas variables que el gobierno puede o quiere mostrar y que decíamos que con la contraparte es lo que está pasando a nivel calidad de vida y a nivel actividad, claramente lo podemos ver en números muy rápidamente con sobre todo lo que es el índice de producción industrial manufacturero. La industria básicamente es lo que mayor cantidad de empleo genera en nuestra economía y podemos ver cómo ya venía bastante golpeada esta situación. La línea verde es la variación interanual, es decir, un mes con respecto igual al mes del año pasado. La naranja es la acumulada, periodo contra periodo del año pasado. Y vemos que es como que el gráfico genera como una inversión a partir más o menos de esta fecha, julio del 23, ya empieza junio, julio del 23, empieza a darse una contracción bastante pronunciada, pero acá, desde diciembre, enero en adelante, la contracción es muy fuerte y lo podemos ver no solo que lo explica algún que otro sector, sino que es una caída generalizada, donde ni siquiera se salva alimentos y bebidas, no se salva refinación del petróleo, productos químicos, digamos, es una caída generalizada de toda la actividad económica. Obviamente hay sectores como por ejemplo los que estamos viendo acá, maquinaria de equipo, vehículos automotores, industrias metálicas básicas. Son industrias que se suelen conocer como madre de industrias, ¿no? Todo lo que es el sector metalúrgico es un poco, termina oficiando de insumo difundido para la industria en general y claramente, cuando caen estos sectores, es un mal indicador para la economía porque genera un efecto dominó. Y bueno, con lo que está pasando, las expectativas, si tuviéramos que ver estos cuadritos unos meses antes, veríamos valores un poco mejores. Ahora las expectativas son algo peor, sobre todo para lo que es el PBI y la desocupación. A nivel 2024 se espera una desocupación, una mediana de desocupación del 8,1%, que si lo hubiéramos visto hace unos meses no llegaba a perforar el 7,5%, y para lo que es el 2025 una desocupación del 7,6%. Después en lo que es el PBI se espera una caída del 3,7% y ya para el 2025 un repunte, pero fíjense que si bien se espera una suba del 3,2%, no llega a bueno, volver a dejarnos en la fase inicial previo al 2024, ¿no? Es decir, se espera una caída y una cierta recuperación, pero no termina de ser un crecimiento genuino, ¿no? Y después para lo que es el tipo de cambio nominal, venimos escuchando lo que nos dicen sobre el dólar, ¿no? De que se va a mantener estas micro devaluaciones del 2% justamente para evitar que se traslade a precios. Pero bueno, el mercado, en este relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Banco Central, bueno, ya para fines de este año y también para el año que viene más aún, bueno, espera que este crawling peg del 2%, como vemos acá, se pueda mantener 2 meses más o menos, y ya que para octubre empiece un poco a deshacerse esta situación y que pase de un 2,7
de crawling en octubre ya a un 4,3%, es decir, de evaluaciones cada vez un poco más importantes y que básicamente se condicen con lo que viene pasando con los precios, ¿no? Y con respecto a lo que es el comercio exterior, acá también, si lo hubiéramos visto algunos meses atrás, los valores eran un poco mejores, se esperaban mejores exportaciones y también mayores importaciones, pero digamos, dejando una balanza comercial un poquito mejor. Pero para ambos casos estamos viendo exportaciones que superan a las importaciones, así que en ese sentido el mercado está viendo números que podríamos decir saludables al respecto de lo que es el comercio exterior. También podemos destacar nuevas reglas de juego a partir del RIGI, estos beneficios fiscales bastante elevados para estas grandes inversiones. Hemos escuchado también al entramado pyme local sentir o decir que iban a estar afectados en su competitividad por estar estas grandes inversiones mejor a partir de estas buenas condiciones que les estaría otorgando el RIGI. Y también se introducen dentro de estas nuevas reglas de juego más facilidades en el mercado laboral. Habrá que ver cómo se termina traduciendo en el mercado, si se traduce como más empleo y más aportes y mejores contribuciones en el plano tributario o no. Y dicho todo esto, me gustaría dejar algunas reflexiones. La primera, obviamente, que esta desaceleración en la inflación, de nuevo, está apalancada en lo que es la recesión económica, el retraso cambiario y el cepo, y son los tres factores que no se pueden sostener de forma eterna en el tiempo. Es decir, esto tiene una fecha de caducidad y habrá que ver cuándo es y de qué manera se logra resolver, ¿no? Después el saneamiento del pasivo del central, que era uno de los grandes temas que pudimos hablar hoy, porque están linkeados a, si recordamos la primera foto, a la causa 2 y 3 de esta emisión monetaria. El saneamiento del pasivo del central está súper ligado y se venía sosteniendo por una tasa de interés real que venía siendo negativa, por esto que comentábamos de la contracción en la tasa de política monetaria. Ahora sí estamos viendo esta transferencia de pasivos al Tesoro y una mayor flexibilidad para establecer la tasa de política monetaria, que habrá que ver si la utiliza, no y de qué manera. Vimos también la intervención en el mercado financiero para hacer caer la cotización del dólar y reducir la brecha cambiaria, que dijimos también que no es sostenible en el tiempo porque está limitada por las reservas internacionales y que claramente son necesarias para hacer frente a estos vencimientos de deuda. Bueno, como decíamos acá, este es un punto que me parece importantísimo para reflexionar, para debatir y para pensar cómo se va a resolver, porque de nuevo, nuestros acreedores están preocupados, han manifestado su preocupación al gobierno al respecto de qué forma se va a hacer frente a estos vencimientos. Hay distintas puntas o podríamos creer que lo que está pensando el gobierno es buscar financiamiento y volver a acceder al mercado de capitales para financiarse y acceder a hacer frente a estos vencimientos de deuda de los próximos años y también para hacer frente a esta planificación de quita del cepo, ¿no? El gobierno está en busca de dólares justamente para esto, pero el mercado no pareciera convalidarlo, al menos al día de hoy. El acceso al mercado de capitales es de por sí ya algo complejo para un país como el nuestro. Estamos viendo que el gobierno está súper empecinado y está, bueno, buscando mostrar estos números, como veíamos recién, los de superávit, lo que está pasando con la inflación, no capaz la otra cara, ¿no? De qué está pasando a nivel consumo, ingresos, qué está pasando con la calidad de vida. Pero bueno, sí está mostrando como el lado A de esta situación y un poco la intención de todo esto es volver a insertarse al mercado de capitales para poder acceder a los dólares que necesita para intervenir en el mercado financiero y sobre todo para quitar el cepo, porque esta flexibilización cambiaria es algo que el FMI y que obviamente los sectores como el agroexportador, sectores con ingresos dolarizados, vienen presionando ya hace tiempo, porque además hubo una suerte de promesa de campaña. Pero la realidad es que es un desafío muy importante para la gestión, porque estamos inmersos en un contexto global complicadísimo, súper complejo, que bueno, ahora Martín va a comentar seguramente mucho mejor. Y la verdad que
Es una odisea total tratar de ver de qué forma hacer frente a estos vencimientos y qué capacidad tiene el gobierno de acceder al financiamiento que realmente necesita, porque estuvimos viendo que distintos organismos, sobre todo el BID, nos ha otorgado algún que otro financiamiento, capaz más o menos de 600 millones de dólares, montos de ese estilo, pero la realidad es que ya para el año que viene tenemos vencimientos de deuda que están en el orden de los 10.000 millones de dólares, es decir, notablemente superiores a estos 600 millones que capaz son montos que equivalen a tres ruedas del central, ¿no? En complementa de dólares. Así que, bueno, estamos frente a un contexto complicado, muchos frentes abiertos, pero bueno, espero que se haya entendido y que me haya podido dar a entender este panorama más o menos general de lo que está sucediendo a nivel macroeconómico y las complejidades que ahora vamos seguramente a ver mejor para acceder a este mercado de capitales y en el mundo en el que nos estamos tratando de insertar y en el que nos tenemos que manejar, sobre todo viendo estos desafíos y las complejidades que está teniendo actualmente nuestra economía. Así que voy a dejar de compartir, pero les agradezco un montón haberse quedado escuchando todo este tiempo. Así que muchas gracias. Y cualquier duda, pregunta, lo vemos después con Pilar seguramente. Bueno, Noelia, muchísimas gracias. La verdad que clarísima tu exposición y gracias por haber cubierto tantos frentes, todos los frentes de la economía argentina. Y están comentando, muchas gracias, muy claro, así que Gracias. suscribo a ese comentario. Bueno, ahora pasamos a Martín. Eh, bueno, te cedo la palabra, Martín. Bueno, gracias Pilar, gracias Noé por el panorama tan completo de la economía argentina, con lo cual me has eximido de mayores comentarios, así que voy a ir de lo grande y eventualmente a lo pequeño, pero probablemente ni siquiera termine en el país, sino en América Latina. Voy a tratar de ser breve, de modo que podamos tener un tiempo más grande para conversar, pero no prometo lograrlo. Eh, Algunas ideas, tres o cuatro importantes. Si uno piensa la política económica internacional, me parece que llevamos bastante tiempo en los cuales las certezas, esto ya es totalmente trillado y remanido, pero de la antigua globalización ya no corren más. Eh, ¿Y qué queremos decir con esto cuando decimos eso? Bueno, que los debates sobre lo productivo están totalmente atravesados por decisiones políticas y en particular por decisiones políticas sobre alguna serie de temas que se suman a los temas clásicos. Los temas clásicos, obviamente, inflación, tasa de interés a nivel internacional. La vuelta de la inflación es una novedad de estos últimos años, no esperada, pero sí es un tema conocido. Tasa de interés, sabemos, desde América Latina es importantísimo, pero para todo el mundo, cómo se fija la tasa de interés en los principales mercados globales, también obviamente afecta el modo en el que se produce, afecta a qué se produce, afecta a cuánto se produce, afecta al crecimiento global. Venimos de tiempos de tasas de interés a nivel internacional muy bajas y ahora volvemos a tener tasas altas, lo cual incrementa para los países que no son Argentina los problemas con el endeudamiento y hace que nuestros problemas, en todo caso, encuentren más en común con otros. Fuera de estos temas, ¿qué nos encontramos? Y ya más en el ámbito de las novedades, no diría de la pandemia, vienen de antes, vienen del crecimiento de las tensiones y las tendencias fragmentarias por el crecimiento de China y la percepción de amenaza cada vez más fuerte de los Estados Unidos, me parece que tienen que ver con separar algunas decisiones de política económica de los criterios de pura eficiencia que habían guiado las formas de la política económica internacional en la globalización y me parece que tenemos tres grandes aspectos que hay que tomar para ver cómo se están manifestando estas políticas que ponen límites a la apertura económica, a las certezas de la globalización que habían sido hegemónicas por lo menos en Occidente. Diría tres cuestiones. Resiliencia, esto quedó muy marcado con la crisis de salud generada por la pandemia, es la exposición y las vulnerabilidades que genera la exposición a las cadenas de producción global, el just in time, que era el modo de producción dominante con casi ausencia de stocks,
como con una enorme fragmentación de un determinado proceso productivo en distintos países, el típico caso de las cadenas automotrices, y cómo eso genera que un problema en algún país importante para un proceso productivo se convierte en un problema global. Esto lo vimos desde los semiconductores para la industria automotriz, que generaron parte de la crisis inflacionaria, hasta los problemas de capacidad en los puertos, que también obviamente contribuyeron a la crisis inflacionaria. Estos problemas logísticos que aparecieron vinculados al proceso globalizador me parece que son una de las características salientes, y cuando hoy se diseña la política no se tiene en cuenta solo la eficiencia, sino también la resiliencia de los procesos productivos. Ese intento de reconstrucción es importante, tiene antecedentes previos a al shock de la pandemia. Por ejemplo, cuando China decidió restringir las exportaciones de algunos materiales básicos de tierras raras, eso generó problemas en los mercados globales vinculados a estos elementos, y particularmente en el mercado japonés, que fue el más afectado. Pero hoy se ve que las vulnerabilidades en los procesos productivos transnacionalizados son un problema, y un problema serio eventualmente para todas las cadenas productivas. Seguramente hay economistas que van a decir, bueno, la alternativa a eso es la diversificación se logra con incentivos de mercado, pero lo cierto es que estamos encontrando que eso pone unos límites. Otros límites, obviamente, muy vinculados a esto, tienen que ver con la seguridad. La seguridad desde las vulnerabilidades que se expresaron con la invasión rusa de Ucrania, tanto en los sistemas alimenticios como en el tema energético, como el modo de producción más eficiente y algunas estrategias productivas vinculadas a la utilidad económica se probaron eh, poco eficaces a la hora de inhibir algunos comportamientos hostiles, agresivos contra lo que uno llamaba el sistema basado en normas, que les gusta decir a los europeos, y en general contra con las hipótesis del comercio como factor de pacificación y de disciplinamiento de actores. Del mismo modo, también la estrategia de abrazar a China como estrategia democratizante y de integración en el orden liberal internacional me parece que claramente desde hace ya algunos años es percibida, no importa si esto es cierto o no, pero sí es percibida de forma casi unánime por las élites estadounidenses como un fracaso, y por lo tanto esa integración que uno podría decir que fue muy exitosa en términos de mucho de lo que el neoliberalismo esperaba. Hay convergencia entre los países asiáticos que se integran a las cadenas de valor y los países desarrollados, no solo China, sino también Vietnam, también India. Hay muchos ejemplos de cómo esto funcionó, entre comillas, bien en bajar la pobreza y la desigualdad a nivel global, pero lo cierto es que la aparición de un actor casi par de los Estados Unidos es un problema de seguridad. No ha contribuido a una liberalización de China o a una integración de China al tipo de gobernanza liberal occidental de ninguna manera, y le ha generado a los Estados Unidos un competidor que es fuente de preocupación por factores subjetivos y objetivos. Podemos revisar ahí la literatura clásica de Allison, de la emergencia de un poder y el declive de otro, que siempre es relativa, cómo esto genera preocupaciones que tienen que ver con la guerra. Bueno, los realistas lo han teorizado más que suficientemente, solo decir que cuando hay un actor grande, ese actor solo por su tamaño tiende progresivamente a intervenir en mayor medida en los asuntos globales, y por lo tanto choca hasta por una cuestión de interés, e incluso si no tuviera intención de disrumpir ninguna de las normas vigentes con el actor establecido. Esa dinámica me parece que también pone un límite a la globalización, de la cual China había sido una beneficiaria principal, y que había sido buena para las multinacionales estadounidenses, pero me parece que encontró límites, tanto a nivel nacional, dentro de las propias fronteras norteamericanas y dentro de las fronteras europeas, como a nivel internacional y a nivel de competencia entre grandes potencias. Y el último factor que me parece importante para mencionar es la transición ecológica, porque por distintos motivos hay una serie de consensos que tienen que ver con acelerar la transición energética, con prevenir algunos comportamientos que son
afectan la biodiversidad, que están en cuestión y que entran en tensión con las fuerzas puras de mercado. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos de los desarrollos tecnológicos ligados a la transición energética, en la medida en la que no tengan algún tipo de esquema de subsidio, medida en la que no tengan algún tipo de esquema de imposición de las externalidades impuestas por las industrias contaminantes, bueno, aquellas industrias que contribuyen a la descarbonización no terminan de ser competitivas respecto de las industrias contaminantes. Por lo tanto, es un factor que ha legitimado muchísimo la política industrial. ¿Cómo juegan además entre sí estos? Bueno, con la transición ecológica ha aparecido muchísimo la tentación de generar políticas industriales que sean a su vez nacionalistas y eventualmente proteccionistas. Recordemos que China, además de muchas otras cosas, es el mayor emisor, no solo es líder en energía verde, sino que también es el mayor generador de emisiones del mundo. Y hemos tenido experiencias, entre comillas, verdes en países como España que beneficiaron a las exportaciones chinas y no beneficiaron a la producción española, aunque sí fueron muy, muy significativas en términos de su impacto sobre los niveles de emisiones y generación español. Entonces, un bloque que estaba muy, muy apegado a la normativa, llamémosle por comodidad neoliberal, a la normativa clásica de la globalización, como es la Unión Europea, ha empezado a revisar esto y vemos que su intervención en los mercados globales, su formación como bloque económico sale de sus instintos liberales que tenían como gran excepción la política agropecuaria, la política agrícola, y empiezan a dictar reglas que no solo protegen a los agricultores europeos, no solo protegen a algunos sectores no competitivos europeos tradicionales, sino que de pronto empieza a estar protegidas las nuevas industrias con mediciones de emisiones totales, con excusas que son normativas, excusas que están dentro de una legalidad, pero que sin lugar a dudas tienen formas de protección de la industria local y de promoción de la industria con políticas industriales que si uno miraba cuáles eran las reglas de subsidios de la Unión Europea hace algunos años, si uno miraba cuál era el tenor de las observaciones que les hacían a los estados, hubieran sido políticas no aceptadas, no solo a nivel de bloques, sino a nivel nacional. Entonces vemos una intervención creciente de los europeos en política industrial con la agenda verde, con la agenda ecológica. Vemos también que este impulso que en la Unión Europea todavía es apegado a una serie de normativas, que tiene excusas, que tiene fundamentos en la normativa internacional, que tiene fundamentos en su propia normativa, que tratan de ser OMC compliant, es decir, de cumplir con las normas de la Organización Mundial del Comercio, tiene una contracara en la otra gran economía occidental, que es la economía de los Estados Unidos, que se comporta como una verdadera gran potencia y donde, por lo tanto, el proteccionismo tiene apelaciones mucho más claras de seguridad nacional, que no están ausentes en la Unión Europea. Podemos profundizar, pero intento ir breve y en todo caso profundizar luego, pero no están ausentes en la legislación europea, pero son muy claras en los Estados Unidos. Los Estados Unidos dijeron en sus últimas participaciones ante la Organización Mundial de Comercio que cuando un Estado, en el caso de ellos, dicen que está comprometida la seguridad nacional, no hay ningún organismo internacional que pueda meterse con esa decisión, que es una decisión soberana y de política. Esto vuelve casi nula, casi imposible la actuación de la Organización Mundial de Comercio, que por otro lado tiene la conformación de su órgano de apelación suspendida por la actuación de los propios Estados Unidos. Es decir, el país confronta frontalmente con ese orden comercial internacional, llamado entre comillas liberal, a partir de sus intereses nacionales, de su percepción de seguridad, de su percepción de amenazas. Vemos que con Donald Trump se había comenzado una política de restricción de las exportaciones chinas, de generación de restricciones al comercio y a la inversión con bases de seguridad nacional. Bueno, muchos esperaban que esta tendencia se revirtiera de algún modo con la llegada de Biden.
Muchos esperaban que hubiera una renormalización, una vuelta de la globalización. Recordemos, la presidencia de Trump inicia con Xi Jinping en el foro de Davos, mostrándose como un nuevo garante del sistema internacional, una cosa bastante curiosa de ver, pero todavía había una esperanza de una relativa normalización de los Estados Unidos. Pero me parece que es un proceso que ya a esta altura nadie duda es bipartidista, y si algo encontramos es que las herramientas de Joseph Biden fueron mucho más sofisticadas en el enfrentamiento con China. Tenemos la restricción de semiconductores, que es una restricción muy clara, muy importante, y que no tiene como objetivo solo la balanza comercial, solo exportar más de lo que importás, solo no alimentar los superávits chinos, sino que es una restricción de seguridad muy grande. Tenemos la votación en el Congreso de la prohibición de TikTok, tenemos restricciones a las exportaciones chinas, a las exportaciones estadounidenses hacia China de tecnología sensible, que incluso afectan también a otros que operan en el mercado norteamericano, como las fábricas ligadas al sector de semiconductores. Y después tenemos un proceso de subsidios que tiene una escala inédita en la historia moderna estadounidense. Particularmente dos piezas de legislación que se aprobaron en el Congreso durante el periodo de Biden, una con apoyo bipartidista y una puramente demócrata. El Acta de Reducción de la Inflación, la IRA, y la CHIPS Act, que es el Acta de Tecnología, Ciencia y Semiconductores, que ambas tienen mucho, pero mucho dinero de subsidios destinado a desarrollar industrias estratégicas en los Estados Unidos. Y este desarrollo de industrias estratégicas en los Estados Unidos aparece vinculado a requerimientos de contenido nacional, una cosa que es bastante polémica en términos de las reglas de la Organización Mundial de Comercio, pero no solo requerimientos de contenido nacional, sino de exclusión de contenido y compañías chinas por temas de seguridad y estrategia. Entonces vemos que hay una estrategia de minerales la Inflation Reduction Act para el desarrollo de sectores basados en energía limpia, que excluye a las empresas y a China y a las empresas chinas como mercado de importación para los Estados Unidos y como fuente de minerales para ese país. Los excluyen de los subsidios que allí se otorgan. Hacen una lista de países con los que tienen acuerdo en distintos niveles para hacerlos partícipes de estas cadenas en los Estados Unidos y en los países con los que tiene el mercado común de América del Norte, hace nuevas restricciones a las posibilidades de inversión de las compañías norteamericanas en esos países porque limita su capacidad de acceder a estos subsidios, y en otros sectores como el de semiconductores directamente dice no solo tenés que invertir en los Estados Unidos, sino que las tecnologías que pones en los Estados Unidos no las podés poner también en China. Entonces me parece que es un nivel de restricción que es inédito, por lo menos en los últimos 30, 40 años. Y de hecho, cuando tuvimos otras tensiones, eh, como fue en la época de Reagan, estas tensiones fueron con países aliados que no presentaban cuestiones de seguridad, sino que eran temas de balance comercial. Hoy vemos que la restricción es mucho más compleja y por lo tanto muy probablemente mucho más pasible de durar, de estar en un cambio que me parece que es estructural y que no va a ser revertido por cuestiones de conveniencia económica. Creo que si algo, estas restricciones, esta fragmentación de los mercados donde los proveedores chinos son vistos como un problema para los Estados Unidos, se van a incrementar con el paso del tiempo. Esa es la tendencia que vimos hasta ahora, eso es lo que se está discutiendo en la campaña, donde nadie quiere ser visto como leniente con China, y me parece que vamos a estar viendo tendencias similares en la Unión Europea. ¿Y esto por qué? Porque más allá de la cuestión de seguridad, más allá de los problemas de sistema, también la economía china está experimentando sus propios desbalances. China tiene un modelo de crecimiento que ha sido muy exitoso en bajar la pobreza, que ha sido muy exitoso en generar capacidades propias, en generar capacidades tecnológicas, en generar
capacidades productivas, en poner al país, digo, no solo como un eslabón débil en las cadenas productivas, con ventaja en términos de mano de obra o de escala, sino que hoy es un productor de tecnología a la par del mundo, es decir, sigue siendo un gran centro manufacturero, no perdió ese lugar, pero además compite en diseño, compite en tecnología en muchísimos sectores a la par de la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero tiene una particularidad, que es que no compite como mercado de consumo a ese nivel. Con el mercado de consumo chino es un mercado de consumo fabuloso porque hay muchísima población, porque esa población se ha enriquecido en los últimos años, pero cuando uno mira la evolución del poder adquisitivo, la evolución de los salarios de los chinos, no está en línea con la evolución de sus capacidades exportadoras. China sigue teniendo un exceso productivo muy grande que coloca en los mercados externos. ¿Esto qué significa? Que cada vez que China tiene un problema para absorber demanda interna, y lo estamos viendo con su crisis inmobiliaria que hay en este momento, no sé si todos están más o menos al día con eso, pero China tiene una fuerte crisis inmobiliaria básicamente porque construye más de lo que el mercado demanda por un esquema de subsidios, de incentivos que tiene a nivel de los gobiernos locales, que usan la tierra como su fuente principal de financiamiento. Y el modo en el cual esa crisis que tiene en un sector, que es uno de los sectores principales de su PIB, para no trasladarla a toda la economía, es generando más capacidad de acceso de sus grandes industrias, sus industrias de punta, sus industrias exportadoras, que a su vez son fuertemente subsidiadas por el Estado. El otro día leí a Brad Setzer, daba un ejemplo que es el ejemplo más obvio, que es China hoy es líder en paneles solares, liquidó a toda la competencia global. ¿Por qué? Bueno, porque tienen, entre otras cosas, un fuerte esquema de subsidios para estas industrias a nivel de todos los gobiernos provinciales que compiten entre sí para captarlas, y China produce el doble de los paneles solares que se consumen a nivel, que se demandan a nivel global. Y digo, esto se repite en un montón de industrias que operan con márgenes muy bajos, escalas muy grandes y muchos subsidios. ¿Qué significa esto? Bueno, que China está haciendo una política industrial que no depende de la demanda china, sino que depende de la demanda global. Y esto quiere decir también que muchos sectores, en distintos países, en la medida en la cual no adopten políticas defensivas, ya sea porque los chinos son más eficientes o ya sea porque colocan capacidad excesiva y tienen subsidios, creo que es un debate válido y abierto, de ninguna manera resuelto, empiezan a desaparecer y China, digo, su problema de demanda interna lo ubica en el resto del mundo. Entonces, si uno mira cuáles son las tendencias políticas, si uno mira cuáles son las tendencias económicas, me parece que las tensiones que tenemos en términos de restricciones al comercio van a tender a aumentar. Y en la medida que aumenten en Estados Unidos, en la medida que aumenten en la Unión Europea, también si los gobiernos de los países periféricos, llamémosle, incluyendo la periferia próspera y la periferia emergente, van a tener que absorber una porción cada vez mayor de estas políticas industriales y de los saldos productivos de estas políticas industriales. Entonces creo que ahí tenemos un intríngulis fuerte. Este me parece que es el escenario económico global, estas son las grandes tensiones del escenario económico global. Y con estas grandes tensiones, la pregunta es qué rol le queda a la periferia y particularmente a América Latina en relación a estas políticas que vienen de los grandes centros productivos. Y acá me parece importante cuando se hablaba eh, del sur global y el norte global, decir que con Juan Gabriel Tocatlián, creo yo también, y lo citó también Cristina Fernández en la política, en un discurso hace poco en México, hay dos nortes globales hoy, uno en China, otro en los Estados Unidos y la Unión Europea, y entonces pensar el sur global es hoy más difícil tal vez de lo que era hace algunos años. Pero bueno, ¿qué lugares tiene América Latina en este sistema global? Bueno, tiene bastantes cuestiones que me parecen importantes. Lo primero, sin lugar a dudas, un lugar que va a tener América Latina naturalmente del sistema es el de destino de inversión en sectores extractivos estratégicos. Hoy la energía
Los minerales ocupan un rol clave. Diría que en segundo lugar, y más vinculado a la periferia que al centro, la alimentación también es un lugar estratégico y un posible destino de desarrollo. Eso tiene virtudes y tiene defectos. La posibilidad de captar inversiones en estos sectores. Pienso como virtudes obvias la cuestión que tiene que ver con las divisas suficientes para crecer y un problema recurrente que tiene la Argentina, pero también lógicamente te pone problemas en términos de el tipo de crecimiento que vas a tener, la calidad, la forma en la cual ese crecimiento se puede desarrollar. Tenemos un escenario con el espacio creciente para políticas industriales que me parece que debería ser leído en tándem con la inversión en estos sectores extractivos estratégicos, ya sea por el desarrollo de proveedores como por eventualmente otras estrategias de condicionamiento que puedan ser posibles. Eh, y después me parece que la siguiente cuestión importante para pensar es el riesgo vinculado al exceso de los mercados. Eh, Cómo este creciente proteccionismo, cómo los requisitos de contenido nacional, cómo las restricciones a la inversión extranjera en un mercado de destino se convierten también en restricciones a la inversión extranjera en nuestros países. ¿Con esto qué quiero decir? Nuestro litio, si viene de una empresa china, ¿va a poder entrar en los Estados Unidos? Bueno, como ese ejemplo, decenas, centenas de ejemplos a nivel global, desde Congo hasta Argentina, desde Chile hasta India, me parece que las restricciones son una oportunidad y también un riesgo. Este tipo de restricciones probablemente generen que en algunos lugares donde uno tiene una ventaja se puede hacer el corrimiento de China, y ahí las ventajas más grandes están en Asia, no en América Latina, pero algunos nichos pueden aparecer, y del mismo modo como las inversiones de compañías chinas o para el caso recíprocamente de compañías estadounidenses en nuestros países de pronto corren riesgo de quedar afectados en los mercados de destino. Es decir, esta creciente fragmentación, cómo va a afectar. Y bueno, entonces ahí aparece la tarea de salirse en la medida de lo posible de la fragmentación derivada de la polarización. Y me parece que ahí hay un interés común y ahí es un lugar donde va a tener un rol importante la política externa. No solo la política externa de las cancillerías, sino la política externa de los ministerios de economía con las empresas, de las embajadas en los centros productivos globales. Y cuando pienso en las cancillerías, sin lugar a dudas, una forma de la cooperación, que no es integración regional, que es la de fijar posiciones comunes para estar fuertes en estas discusiones, para poder plantear ideas que no sean las que nos impongan desde las restricciones a los que van a ser inversores en nuestros países, que no tienen grandes campeones nacionales o que tienen menos grandes campeones nacionales, la generación de capacidades propias también, cuando vemos la complejidad del comercio, y ahí sí de pronto aparece como algo interesante la integración, aunque esté ausente en las estrategias, por ejemplo, de Brasil, de industrialización, o de Indonesia, cuando uno mira la integración regional con la demanda regional, en la medida que hay mayor proteccionismo en otros centros, se vuelve mucho más atractiva. Lo último me parece también, ya muy de coyuntura, me parece que hay que seguir lo que está pasando a nivel financiero, las presiones inflacionarias en los Estados Unidos que ceden empiezan a dar lugar a una presión por la baja de las tasas de interés, cómo eso va a impactar en el dólar, ya sea como moneda central, como moneda de reserva del sistema internacional, que yo sigo siendo todavía un creyente en el dólar como la moneda de reserva, no creo que en el corto plazo eso vaya a cambiar, pero también y sobre todo en la tasa de interés internacional que hoy está en un nivel muy alto, eso es muy dañino para cualquier esquema en el cual haya endeudamiento en los mercados de crédito y financiamiento para nuestras empresas. Me parece que tenemos un horizonte algo más amigable hoy que el que teníamos hace 6
o 10 meses en términos de cuál va a ser el comportamiento de la Reserva Federal, pero también me parece que ese horizonte es un horizonte precario y que nada está demasiado dicho al respecto. Eso fue todo. Quedo a la espera para profundizar en lo que les interese y agradezco la invitación. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Interesantísima tu exposición también. También cubriste muchos frentes del contexto global, así que buenísimo. Hay un par de preguntas para cada uno de ustedes, una para cada uno. Empiezo con la primera, que es de Manuel, que dice, indudablemente que el proceso, es para Noelia, indudablemente que el proceso inflacionario que sufre nuestro país desde hace décadas, con altibajos, imposibilitó lograr un despegue económico por el desequilibrio que la misma genera. Todo se potenció a partir de diciembre de 2023, pero, bueno, y la pregunta principal, ¿había margen de tiempo para buscar una baja en la inflación a través de medidas menos traumáticas, siendo que el nuevo gobierno, bueno, por ejemplo, recibió una situación de pobreza a fines del mismo año cercana al 40%? ¿Se podían tomar medidas menos traumáticas? Bueno, igual pueden responder, está abierto para que respondan los dos, pero si quieres comenzar, Noé. Sí, bueno, me parece que está muy buena la pregunta, invita a pensar si es posible otro diagrama, otra forma de pensar la política, y me parece que sí. Bueno, hay mil escenarios posibles. Digamos, la realidad que yo veo es que em, lo complejo del escenario en el que nos encontramos hoy es producto de muchos años. Si bien hay una profundización en diciembre, es innegable lo que está pasando con la volatilidad de nuestra economía, los excedentes monetarios, lo que está pasando con la divisa. Bueno, llegar al día de hoy, más de 10 años de cepo, creo que es innegable que hay un montón de cuestiones que había para corregir. Sí creo que existía otra posibilidad a través de un crecimiento más virtuoso de la economía y no a través de, digamos, lograr mostrar resultados superavitarios vía achicamiento y contracción sin tener una medida un poco más analizada o no, o digamos, dándole otro tinte a esa contracción de los gastos que afecta, ¿no?, a partidas tan sensibles como las que veíamos y, digamos, haciendo ciertos traspasos, digamos, lo que veíamos con el, digamos, pasar los pasivos del central al tesoro, que no deja de ser baja de acá, sube de allá. Bueno, creo que hay formas un poco más virtuosas de hacer crecer la economía. Sobre todo vimos los índices bastante negativos en lo que es el IPI, es decir, en la producción manufacturera, que como decíamos también antes, es el sector que mayor cantidad de empleo genera en nuestra economía. Ver afectado ese sector termina siendo gravísimo y no permite esta virtuosidad que yo creo que es una condición necesaria para justamente poder salir de esa, digamos, de esa maña, de ese excedente monetario, de estar emitiendo, de la inflación que actualmente vemos, y de otros factores que también provocan la inflación, no solo la emisión monetaria, como por ejemplo los escenarios especulativos, que son muy típicos de economías altamente inflacionarias, ¿no? Esta multicausalidad a la hora de entender la inflación, sin negar y sin dejar de lado lo que pasa con la emisión monetaria, que es un factor central para entender lo que está pasando. Así que sí, creo que se podían tomar medidas de mayor gradualismo, sí, ir desarmando subsidios muy complejos y políticas que por tratar de regular y proteger ciertos sectores, sí terminaron complejizando, por ejemplo, el acceso a las divisas. Es decir, se fueron poniendo tantas cuestiones y hubo que poner tantas otras políticas para tratar de mantener a las primeras y así sucesivamente que se terminó generando un entramado en un enmarañamiento de políticas y de cuestiones que capaz terminó teniendo la situación o provocando el escenario contrario al que sí se buscaba. Así que sí, creo que probablemente estimulando los sectores productivos más convenientes y que mayores externalidades, más empleo, mayor capacidad de generación de dólares generan, probablemente sí hubiera sido una forma de comenzar y de poder ver un crecimiento económico, ¿no? Incentivarlo capaz, hacer un redireccionamiento de las partidas
que era un poco lo que escuchábamos en campaña, pero no de la forma que la terminamos viendo, ¿no? Un redireccionamiento en el sentido de, bueno, ver efectivamente dónde estamos gastando, es correcto, no, cómo son nuestras partidas, pero probablemente no afectando sectores súper vulnerables y afectando los ingresos reales de los agentes de la economía, porque termina siendo contraproducente, como también veíamos antes, al respecto de los ingresos. Si yo sigo achicando esa torta, digamos, tiene una corta vida, tiene una fecha de caducidad inminente, así que nada, me parece que además somos un país que tiene sectores, no solo lo que es el agro, que es súper necesario, genera las divisas que también necesitamos, sino lo que es también el minero, el sector, digamos, de software. Digamos, tenemos un montón de cuestiones para aprovechar y que me parece que no lo estamos realizando correctamente. Y sí creo que vía estimulación de los sectores adecuados y el desenmarañamiento de estas políticas que por querer probablemente proteger muchas veces, no en todos los casos, pero en distintos casos sí terminó teniendo un efecto contraproducente. Me parece que haber encarado la cuestión más por ahí hubiera sido mejor a nivel económico, a nivel social y que hubiera permitido este agrandamiento de la torta de la forma que creo que todos buscamos y que hubiera permitido una mejor calidad de vida, ¿no? Para la población. Me parece que hubiera sido más conveniente tomar ese camino y no el actual. Bien, gracias. Martín, acá preguntan, ¿cómo ves la complementación entre los discursos que promueven un comercio más libre con la perspectiva de ciertos países, sobre todo potencias? Acá sumaron una, por eso se perdió. Bueno, ¿cómo ves ese discurso sobre todo de potencias, de orientarse a un comercio más estratégico, al shoring, seguridad nacional, etcétera? Mm, Creo que ahí hay un par de cuestiones. La primera, obviamente, la globalización no está muerta, ni mucho menos. La orientación hacia un comercio estratégico es un proceso largo, complejo y que no tiene el éxito asegurado. La prueba de eso, me parece, es con Biden empezamos a ver resultados, pero Trump terminó con déficits y con un comercio con China mayor que el que había recibido. Entonces, me parece que esto te habla de la resiliencia de la globalización como proceso. Y diría que si la miramos desde Argentina, Argentina es un país que es muy cerrado para los parámetros internacionales. Entonces, uno piensa en Argentina y Argentina tiene mucho más lugar para algunos discursos que si hoy los mira parece que atrasan 25 o 30 años, porque se encuentra con sus propios problemas que no son los que tiene el mundo en general. Entonces me parece que eso también le da lugar a estos discursos que a mí me parece que son bastante anacrónicos en la política nacional y quizás no solo le dan lugar, sino que permiten que aparezcan como algo deseable a la lista, a la vista de muchos afuera, ¿no? Digo, me parece que es interesante ver cómo incluso en los altos niveles de aprobación que tienen las encuestas aquí, el gobierno de Milei es mucho menos cuestionado afuera que adentro. Eh, entonces, me parece que hay algo, por lo menos para tener en cuenta ahí, que tiene que ver con cómo se percibe, cómo se ve a la Argentina, como un gobierno que, si uno compara con el de Jair Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil tiene prioridades y perspectivas en política internacional muy parecidas y sin embargo es recibido de distinta manera. Y me parece que eso tiene que ver con cómo estaba percibida la Argentina en el marco de nuestros problemas, que de vuelta no son los habituales de un país. Obviamente lo que dice Noelia sobre la sostenibilidad de la estrategia económica Argentina seguramente en el corto plazo, mediano plazo, haga más difícil sostener esas percepciones, lo que ella dice en términos de mercados, de cuánto nos creen los que ponen dinero en el país, pero, pero bueno,
creo que hay un discurso ahí que pervive. Diría que afuera fuera de eso, fuera de lo que tiene que ver con la Argentina estrictamente, hay bastante de doble discurso. Esto es, hay proteccionismo en términos de sus propias formulaciones estratégicas, pero cuando intentan hacer acuerdos, por ejemplo, sobre materias primas, sobre minerales críticos y abrir sus mercados, lo que le piden a cambio a los países a los cuales liberan de esas restricciones o hacen poder acceder a los subsidios o a los estímulos para inversiones es que abran sus propios mercados y que sean más bien liberales en sus estrategias. Cuando uno ve lo que pide Estados Unidos, lo que pide la Unión Europea, pero también lo que hace China, no pidiéndolo, porque China no se mete en las estrategias nacionales, pero sí lo que hacen las empresas chinas, lo que tratan es de eludir o evitar que haya restricciones a la exportación de materias primas, que haya limitaciones, que haya estrategias de industrialización, etcétera. Entonces, me parece que este discurso, por lo menos para la periferia, va a seguir funcionando. Por más que cuando uno mira el centro, las tendencias son claramente a terminar con la lógica de la globalización, por lo menos como estuvo formulada hasta ahora. ¿Estás en silencio? Bueno, buenísimo. Acá en el chat hay más preguntas que son de Juanjo. Dice, si las perspectivas de acumular reservas internacionales no son positivas, ¿cómo afecta esto al plan económico? ¿Cómo afecta al plan económico la dificultad de acceso a los mercados internacionales de crédito para cubrir las necesidades de divisas? ¿Y qué tipo de estrategia de política exterior sería más conveniente? También en función de los distintos escenarios, de si gana Trump, de si pierde Trump, etcétera. Bueno, te doy mi perspectiva, no sé si era apuntada a uno, pero sí, efectivamente digamos, hoy estamos mucho mejor en términos de reservas internacionales que antes, pero estamos viendo que ya con esta intervención en el mercado financiero se está produciendo una tendencia a la baja de las mismas. Entonces, habrá que ver esa pulseada de hasta cuánto o hasta cuándo, en realidad, resiste el gobierno para poder mantener esta política de achicamiento de la brecha cambiaria vía intervención del mercado financiero, porque como decíamos, no es sostenible en el tiempo, aun cuando estamos en términos históricos mejores de reservas, y creo que claramente afecta las posibilidades del gobierno digamos, de confeccionar este plan económico más tendiente a lo que es la salida del cepo cambiario. Realmente lo complejiza. Es una medida bastante reciente porque no deja de ser de junio, de julio para acá, así que todavía falta ver evolución. Sí creo que hay expectativas. Ya el FMI dijo en un informe reciente que hasta el 2025, digamos, ni siquiera tiene ganas de hablar del tema de algún tipo de financiamiento, así que en ese sentido descartado. Sí creo que hay expectativas de otros organismos. Se destacó recientemente lo que era la participación del BID, pero bueno, recién también charlábamos que es muy baja la capacidad de financiamiento al lado de lo que sí necesita el país bueno, para llevar adelante o afrontar los vencimientos de deuda y las perspectivas económicas que sí tiene el gobierno al respecto de su plan. Así que creo que un poco están esperando ver cómo evolucionan los mercados, cómo, digamos, qué nivel de credibilidad puede presentar el gobierno, ver qué pasa con organismos como por ejemplo esto que comentaba, como el BID, no así el FMI, que capaz tenemos que pensar más en un mediano y más hacia adelante. Y creo que hay ciertas expectativas con respecto a lo que es, por ejemplo, el RIGI, digamos, generar incentivos para atraer capitales foráneos. La cuestión, lo que pasa para mí con el RIGI es que las flexibilidades que hacen que ese capital ingrese también son las bondades por las cuales también pueden salir. Esta libre disponibilidad de divisas más hacia el tercer año en adelante, bueno, y más aún también la disponibilidad que ya se genera desde el primer año, hace que la permanencia de ese capital no logre perdurar tanto en el tiempo. Así que creo que el gobierno está como con distintos frentes abiertos y está tratando de barajar
en cierta forma un puchito de cada lado a ver cómo la va piloteando y ver cómo se va generando su crecimiento más a nivel endógeno de la economía, pero más pensando capaz más hacia adelante, porque hoy en día, como veíamos, ya está el relevamiento de expectativas de mercado. La expectativa para este año es una caída más bien del 3,7% del PBI, sí un repunte del 3,2% el año siguiente, pero bueno, no llega a cubrir la contracción que estaríamos viendo este año. Así que creo que si bien a distintos frentes abiertos, sigue siendo una complejidad y creo que es algo que aún no tiene resuelto el gobierno. Y también creo que esta medida de intervención del mercado financiero es muy reciente, así que tenemos que ver un poco más cómo continúa evolucionando, pero sí creo que no está bien definido el plan respecto de cómo conseguir esta totalidad de divisas, que hay distintas puntas, frentes abiertos, pero que bueno, todavía nos faltan unos meses por recorrer para poder definir un poco mejor eso. Sí. Sumaría dos o tres cuestiones de política, llamémosle exterior, es interméstico el asunto, pero eh, la primera, me parece interesante ver la estrategia de política exterior que ha tenido el gobierno en términos de su negociación con el Fondo Monetario, la estrategia financiera, porque es muy radicalmente distinta de la del gobierno anterior, que era la de negociar márgenes para ajustar menos, llamémosle, todos los logros que hablaba tanto Martín Guzmán como Sergio Massa tenían que ver con no ajustar o, entre comillas, ajustar poco. Después, cuando en 2022 vuela por el aire la inflación y me parece las metas del programa. Y en cambio el gobierno desde el principio apuntó a sobrecumplir las exigencias fiscales, pero con ese sobrecumplimiento hacer políticas que son las suyas. El gobierno no sigue recetas del Fondo Monetario en términos de emisión, de tratamiento de las divisas, de tratamiento de las regulaciones cambiarias barra cepo. Y en ese sentido me parece que es una estrategia audaz y, por lo menos para mencionar, interesante. Sin duda no es la que yo hubiera seguido, porque tiene un costo social enorme el ajuste, no hace falta que repita los números que puso Noelia en el tablero, pero ciertamente es una estrategia diferente y que tiene por lo menos una virtud en términos de la formulación local de la política para problemas locales y que el Fondo Monetario la tiene que aceptar porque sobrecumple las metas fiscales. De ahí a que haya un nuevo financiamiento, bueno, creo que está más atado todavía a condiciones políticas que tienen que ver no solo con si gana Trump o no, sino con eventualmente cuánto van a apostar los Estados Unidos a la estabilización de la Argentina, que me parece que tiene otras consideraciones que no son puramente económicas y que podría haber consideraciones. Veo incentivos en los dos sentidos, así que no me animaría a decir hacia dónde, también en un triunfo demócrata, pero que exceden lo puramente económico y que me parece que va a haber que estar atento. Y una cosa más sobre el RIGI, me parece que es una apuesta más de mediano plazo, pero las empresas, aún si se llevan toda la ganancia con su libre disponibilidad, que incluso les pagan en el exterior, obviamente las inversiones, sobre todo al inicio, tienen un fuerte impacto con los gastos que son en pesos. Digo, entonces tendrían que traer dólares y hacer gastos en pesos en personal, en bienes de capital, etcétera, que también por eso es importante, sería bueno que tengan requerimientos en materia de desarrollo de proveedores porque eso aumenta fuertemente la proporción de ese gasto que se va a hacer en pesos. Y ahí tenemos un ejemplo que es el de Australia, que no tiene, obviamente, cepo cambiario ni nada parecido. Tiene un bruto flujo inversor que normalmente le compensa sus problemas de cuenta corriente. Entonces me parece que la apuesta del gobierno, cuando hay una tendencia, y ahí hablábamos de lo internacional, a la inversión en sectores extractivos, es a que el flujo de inversiones compense lo que va a tener la salida por la volatilidad, obviamente, que tiene que ver con la libre disponibilidad, que a su vez es el requisito que te piden para entrar, ¿no? Las compañías, digo, nadie entra si después no puede llevársela. Entonces creo que tienen una apuesta ahí que tiene algún sentido, pero que me parece que tiene una debilidad fuerte en términos de el desarrollo de proveedores, la fortaleza de la industria local y que por lo tanto no me imagino ni que vaya a dar los frutos que el gobierno espera, ni que esos frutos sean en el plazo que el gobierno imagina.
Con lo cual, bueno, la estrategia de crecimiento y generación de reservas que tiene me parece que depende de un crecimiento muy bajo que te permita mantener los superávits comerciales que estamos viendo hoy, aún con atraso cambiario. Estos superávits comerciales son indicadores de recesión, porque son lo mismo que vos decías, ¿no? De la industria. Digo, uno en general importa para producir, el 70 y pico por ciento de las importaciones son para producir, no para que la gente compre un whisky en el supermercado escocés. Eso es chiquito. Entonces me parece que el gobierno no tiene una estrategia que cierre sin recesión y aún con recesión va a tener probablemente que encontrar fuentes externas que van a ser oficiales, no del mercado de capitales. Bien, buenísimo. Gracias a ambos por sus respuestas súper completas. Acá, bueno, para ir cerrando, vamos a hacer esta última. O sea, si alguien se quedó con ganas puede preguntar, pero la idea es que vayamos cerrando. Y bueno, es una pregunta que vuelve a los orígenes de todo también. También un poco de por qué está Milei acá, gobernando la Argentina. Dice, tiempo atrás se dio la discusión sobre el origen de la inflación. Origen monetario contra, bueno, consecuencia de múltiples factores. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, sí, si te parece, Martín, arranco con esa señora pregunta. Bueno, sí, sin duda creo que las políticas expansivas de comienzo de siglo, sin duda tuvieron una aceleración en lo que es, un efecto de aceleración en lo que terminó siendo la inflación. Pero bueno, de nuevo, las economías altamente inflacionarias terminan generando esquemas especulativos, así que si bien en algún primer momento hay un desajuste, un descalce en lo que son los excedentes monetarios, sí me parece que tenemos que abordar la temática de la inflación como una problemática multicausal. Eso me parece sin duda lo especulativo, lo que pasa, digamos, el traslado, lo que termina pasando con la divisa, el traslado a precios. eh, digo, lo podemos encontrar en un montón de cuestiones. Capaz es una respuesta un poco tratar de juntar todo, pero eh, en definitiva yo diría que es algo multicausal. Sí, creo que los excedentes, la emisión monetaria tiene una centralidad innegable a la hora de explicar cómo llegamos a donde llegamos para encontrar, ¿no?, la causa principal de todo esto, pero solo abordar eso me parece que sería un diagnóstico en cierta forma incompleto. Bien, buenísimo. Solo para Bueno, agregar media línea, la sí, agrega. inflación argentina y la inflación global no necesariamente tienen las mismas explicaciones. Me parece que el siempre y en todo lugar es una mala manera de verlo. Eh, Nada, solamente eso, digo, cuando uno piensa qué pasó en el mundo con la pandemia, eso explica gran parte de la inflación. ¿Explica gran parte de la inflación argentina? No. ¿Explica gran parte de la inflación estadounidense? Probablemente sí. Digo, hay que mirar los procesos más integralmente y cuál es la explicación de la inflación. Noé lo puede hacer mejor que yo, pero me parece que es larguísimo y no tiene una respuesta consensuada. Bueno, bueno, me parece que estamos en condiciones de ir cerrando. No hay ninguna otra pregunta. Desde ya les agradecemos muchísimo a ambos expositores. Sus exposiciones estuvieron muy interesantes, aportaron mucha calidad, mucha información de calidad. Nada, la verdad que muy completas, se complementaron muy bien también, me parece. Así que bueno, no sé si Juanjo quiere agregar otra cosa, levantó la mano o no. Era un aplauso, pero Un sí, no, la verdad, aplauso, muchas gracias bien. por haberse sumado, haber estado hasta estas horas. La verdad estuvo súper interesante. Así que agradecerles y más que bienvenidos para otras ocasiones, porque creo que han generado muchísimo interés. Hay todavía más de 15 personas conectadas, así que eso habla muy bien de su capacidad oratoria. Así que les agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros hoy. Bueno, no, mil gracias a ustedes por la invitación y bueno, por haberse quedado
hasta esta hora compartiendo con nosotros. De mi parte, súper agradecida por participarme, por estar acá, por las preguntas súper enriquecedoras. Así que, bueno, mil gracias. Gracias Pilar, gracias Noé y gracias Juanjo. Adiós.